Busquen su Biblia en el Nuevo Testamento, el primer libro, que es Mateo. Aleluya. Mateo. Mateo capítulo 12. El Evangelio de Mateo, o San Mateo también, capítulo 12, versículo 46. Amén. Por última vez, Mateo, capítulo 12, versículo 46 hasta el 50 vamos a estar leyendo. Amén. Amén. Bueno, a medida que la vaya encontrando, obviamente, se va poniendo de pie. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. No, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aleluya. Mi hermana Tabata, ¿puedo orar por la palabra? Dios bendiga a mi hermana Tabata. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, queremos orar, Dios mío, en esta hora de la tarde, Señor amado, por tu palabra. Dios mío, se ha leído tu palabra, Cristo de la gloria. Rogamos, Dios mío, Señor amado, que usted sea usando, Padre Celestial, a mi hermano Simón, Dios mío, dele de su gracia, Padre Celestial. Abra su entendimiento, Dios mío, para todo lo que él ha estudiado, Señor, aprendido, Padre Celestial, pueda, Dios mío, hoy exponerlo, Padre bendito. Traiga memoria todo lo que él, Señor amado, ha estudiado. Háblenos, Señor amado, a través de su palabra, Cristo de la gloria. Recibimos, Dios mío, este mensaje, Dios mío, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Toda la gloria sea para el Señor, amén. Voy a comenzar con una breve ilustración. Primeramente, dándole el nombre de este mensaje o el título de este mensaje. Quisiera bajo el tema: la voluntad de Dios en mi vida. Usted haga este título, haga lo suyo. Aleluya. La voluntad de Dios Amén. en mi vida. Amén. Amén. Bueno, había una persona llamada Javier que creció con una familia muy bien constituida. Esta persona trabajaba en el negocio familiar de sus padres. Y a futuro sus padres querían cederle ese negocio a él, para que lo administrara, para que fuera de él. Pero resulta que él tenía un llamado especial en su vida, que era hacer misiones en distintos países del mundo. Él sentía que había un llamado especial de parte de Dios en su vida, que se trataba justamente de misiones. Resulta que él se lo comparte a sus padres, pero ellos no estuvieron de acuerdo, porque ellos querían que él administrara el negocio familiar, porque ellos ya estaban de avanzada edad. Pero él sentía, yo imagino como Jeremías, un fuego en su interior, por ir y predicarle a los perdidos de quizá otros países. Amén. O dar a conocer el nombre de Jesús en otros países. Amén. Resulta que él, pese a toda la dificultad o la adversidad que se le presentó familiarmente hablando, él igual quiso hacer misiones. Resulta que con el pasar del tiempo, la familia se dio cuenta que le estaba yendo bien, que estaba teniendo frutos lo que él empezó a hacer. Y finalmente lo apoyaron. ¿Qué es lo que tiene que ver esta ilustración con lo que leímos? Que él, pese a todo lo que la familia le dijo, él quiso hacer la voluntad de Dios, que le puso en su corazón. Aleluya. Que era en este caso hacer misiones. Amén.
Y él, pese a la adversidad que se le presentó, los problemas que se le presentaron, él igual quiso hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que con el tiempo, o con el pasar del tiempo, cuando empezara a hacer este trabajo, iba a conocer una nueva familia en Cristo. Amén. En distintos países iba a conocer una nueva familia en Cristo. Amén. ¿Y a qué voy con esto? A que el Señor nos invita a considerarnos a nosotros mismos en quizá en alguna área de nuestra vida que Dios en algún momento está haciendo un llamado a que hagamos su voluntad. Aunque a veces no lo queramos, pero el Señor de alguna u otra manera está haciendo ese llamado en nosotros para que esa voluntad viva en nuestra vida. Amén. Ahora, buscando en el diccionario, de internet obviamente, no de libro, estuve buscando definiciones respecto a voluntad, definiciones seculares obviamente. Y encontré 3 definiciones que me llamaron la atención. La primera es facultad de decidir y ordenar la propia conducta. ¿Qué quiere decir? Esto tiene que ver con el dominio propio. Tener esa voluntad de no hacer lo que mis impulsos quieren hacer o que mis sentimientos quieren hacer. Amén. La otra definición que encontré fue: la voluntad es la capacidad de una persona para querer o rechazar algo, eligiendo si lo desea o lo rechaza. Que el poder de decidir. Amén. Y la otra definición que encontré es lo que nosotros conocemos como libre albedrío o libre determinación. Amén. Ahora, bíblicamente vamos a hablar de 3 aspectos respecto a la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Y la primera que quiero hablar es la voluntad moral. La voluntad moral, que nosotros lo escuchamos en muchas predicaciones. Ya que es la voluntad revelada de Dios que nos guía sobre cómo debemos vivir, como los mandamientos y enseñanzas morales. Hay un versículo en la Biblia, 1 Tesalonicenses 4:3, que es un ejemplo. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, Amén. que os apartéis de fornicación. Ese es un ejemplo, porque tiene que ver con la voluntad moral. Amén. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la voluntad de Dios, se podría decir, era cumplir una ley que existía en ese tiempo, escrita. Amén. Una ley. Y los que no cumplían esa ley, morían. Amén. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús viene a abolir la ley. Aleluya. Y Él hizo que esa ley se nos incrustara en el corazón, en nuestro interior. Amén. Amén, amén. Y el Espíritu Santo nos iba a ir amonestando respecto a lo que nosotros vamos haciendo en nuestra vida. Amén. Amén. En el Nuevo Testamento también nos enseña que mediante un arrepentimiento, un convertimiento, viene ese nacer en nuestra vida de no hacer lo malo, sino que hacer lo bueno. Por ejemplo, deshacernos de las malas conductas, de los malos pensamientos, malos sentimientos, malas acciones, malas palabras, desearle también mal a los demás o mala convivencia. Amén. ¿Y qué nos enseña esta voluntad moral en nuestro interior? Nos motiva a empezar a buscar las cosas de Dios. Por ejemplo, nos motiva a venir a la iglesia, por ejemplo. Nos motiva a congregarnos. Amén. Nos motiva a compartir con nuestros hermanos. Nos motiva a leer la palabra, a leer la Biblia. Nos motiva a orar. Nos motiva a hacer ayuno. Nos motiva a predicarle a otras personas. Aleluya. Evangelizar. Amén. Y nos motiva también a que nosotros nos comportemos bien. Nos comportemos como Dios quiere que lo hagamos. Amén. Y que dejemos obviamente lo malo que practicábamos antes. Amén. Ahora,
con respecto a la voluntad moral y lo que leímos al principio, ¿cuándo debemos tratarnos como hermanos y hermanas en el Señor? Respecto a lo que enseña Jesús. Para pertenecer a la familia de Cristo, debemos hacer obviamente su voluntad, Amén. cumpliendo sus mandatos y sus estatutos. Lamentablemente, y esto a lo mejor va a sonar un poquito extremista a lo mejor, pero es lo que Dios nos enseña. Porque Jesús también le decía a sus discípulos que hacía su voluntad o seguía sus mandamientos o hacía sus mandamientos, también iban a ser amigos de él. Amén. En este caso enseña que los que hacen la voluntad de Dios van a ser su familia, parte Amén. de la familia de Cristo. Amén, amén. Amén. Y lamentablemente no podemos tratar de hermano o hermana a quien no está haciendo la voluntad de Dios. Amén, amén. Primo, Amén. no. Por ejemplo, si a la iglesia obviamente llega alguien nuevo, alguien nueva, con el tiempo, cuando empieza a dar frutos como nosotros siempre hemos sido enseñados, se le va tratando de hermano, porque nos damos cuenta que está conviviendo con nosotros, Amén. está caminando como nosotros, Sí, amén. está hablando como nosotros, Amén. amén, está pensando como nosotros, tiene una comunión entre nosotros, amén. Amén, amén. Ahí nos damos cuenta que es un hermano o una hermana en el Señor, amén. Pero lamentablemente no podemos decirle hermano o hermana a alguien que no asiste siempre a la iglesia, lamentablemente. Y a lo mejor puede sonar pesado, pero es una realidad. No podemos tratarlo de hermano porque no está en la voluntad de Dios. Plena de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya, bendito es. Sigamos con el mensaje. Aleluya. También el Señor Jesucristo en esos versículos que leímos nos enseña sobre conducta. Porque la voluntad moral tiene que ver con la conducta. Amén. Que seamos sobrios, que quiere decir templado o moderado. Varoniles en el caso de los hombres. Mujer piadosa y sabia a las mujeres. Aleluya. Que seamos de una sola postura, no de doble ánimo. A Dios no le gusta a las personas de doble ánimo. O a las personas tibias no les gusta. Amén. Que seamos humildes, que seamos prudentes, que seamos fieles a nuestras esposas. Amén. Amén. Y que las esposas sean fieles a sus maridos. Eso es la voluntad de Dios también. Amén. Amén. Que seamos transparentes, que seamos honrados, que seamos genuinos, responsables. Amén. Etcétera. Amén. Eso es lo que tiene que ver con la voluntad moral. Amén. Sí, amén, amén. También hay otra segunda voluntad de Dios que tiene que ver con la voluntad permisiva. Y ponga mucha atención a esto. Aleluya. Dios permite que ocurra el mal en el mundo debido al libre albedrío humano, pero todavía cumple su propósito a través de esas circunstancias. Amén. Hay un versículo de ejemplo también, no lo busque, yo se lo leo, que dice así, que está en Génesis 50, 19, 21, dice: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Qué es lo que quiere decir estos versículos que leímos? Quiere decir que cuando José fue traicionado por sus hermanos y fue vendido por sus hermanos y además le mintieron al papá, pese a todo lo que José pasó, eso era parte de la voluntad de Dios porque había un propósito. Había un propósito. Amén. Que él estuviera en la cabeza de Egipto, en la administración de los bienes de Egipto. Amén. Y poder bendecir económicamente a su familia. Se podría decir mantenerlos, sustentarlos. Aleluya. Amén. Era voluntad de Dios. Y obviamente con lo que pasó en el tiempo que iban a ser liberados para ser llevados a la tierra prometida.
porque iban a ser esclavizados después. Amén. Dios permite que nosotros muchas veces en nuestro caminar cometamos errores. Dios permite que nosotros nos equivoquemos. Dios permite que nosotros elijamos un camino diferente. ¿Sabe para qué? Para que aprendamos. Para que nos demos cuenta en ese caminar que tomamos por error, que no era el correcto. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios de repente es así también. De repente la voluntad de Dios es permisiva y permite que nosotros fallemos, que nosotros no nos detengamos quizá en nuestro hogar, que nos pongamos quizá irresponsables, que nos portemos mal, que nos pongamos quizá desobedientes, irrespetuosos. Amén. En este caso para los hermanos de la iglesia. Incluso Dios permite también que no vengamos más a la iglesia. ¿Para qué? Para que en ese error encontremos la salida en el Señor y nos demos cuenta que no era la vida que nosotros queríamos realmente. Amén. En la Biblia también está el ejemplo de David, cuando él cometió adulterio, además mandó a matar al marido de la mujer con la cual cometió adulterio. Está también el caso de Sansón, amén, que él cometió un error con Dalila. También está el caso de Salomón, que pese a que tuvo mucha sabiduría, igual cometió errores. Cayó en idolatría igual. Amén. Tuvo muchas mujeres, 1000 mujeres. Saúl, Judas, etc. Algunos de ellos terminaron bien, pero lamentablemente otros terminaron mal. Porque también la voluntad permisiva no es solamente para que nosotros aprendamos con nuestros errores, sino que también la voluntad permisiva permite que otras personas lamentablemente cometan errores y lamentablemente se pierdan, para que los demás se den cuenta que no hay que hacer eso. Amén. Yo, por ejemplo, pongo de ejemplo mi historia de vida. Por ejemplo, en mi caso, Dios permitió que yo a mis 18 años dejara de ir a la iglesia. Que conociera el mundo. ¿Por qué? Porque era necesario. Porque con el tiempo, con el pasar del tiempo, yo me di cuenta que no me hallaba en el mundo. Quería conocer el mundo, pero me di cuenta que no me hallaba en el mundo. No me llamaba la atención la droga, no me llamaba la atención el cigarro, estando con amigos que fumaban hasta marihuana algunos. No me llamaba la atención. ¿Por qué? Porque Dios permitió que viviera eso. ¿Sabe para qué? Para que estuviese ahora aquí, sirviendo al Señor. Y yo sé que más de algunos de ustedes pasó lo mismo. Amén. Amén. También está la voluntad soberana de Dios. Que esa es como la voluntad, se podría decir que está por sobre todo. Amén. Esta es la voluntad de Dios que se cumplirá sin importar la acción humana, como la creación del mundo o la redención a través de Jesucristo. Hay unos versículos de ejemplo que encontré en la Biblia. Por ejemplo, está Daniel 4:35, que dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Hay otro versículo que está en Isaías 46:10. ¿Qué anunció lo porvenir del principio? No, que anuncio lo porvenir del principio, desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y otro versículo que está en Romanos 9:18. De manera de que quien quiere, tiene misericordia. Amén. Y al que quiere endurecer, endurece. Lo que vemos acá es que la voluntad soberana de Dios sobrepasa lo que nosotros queremos muchas veces. La voluntad soberana de Dios
puede ser hermosa para nuestra vida, pero a veces puede ser algo que rechacemos al principio. Puede ser doloroso, puede ser muchas veces terrible, pero cuando se manifiesta la voluntad soberana de Dios, se está manifestando en nuestra vida su perfección. Porque Dios conoce nuestro andar, conoce nuestro pensar, conoce nuestro caminar. El Señor sabe lo que va a pasar al futuro, porque somos su creación. Amén. Y por ejemplo, yo siempre pensaba esto respecto a esta pelea eterna que hay entre los calvinistas y los arminianos. El calvinismo dice que la salvación no se pierde, ¿verdad? Y los arminianos dicen que la salvación se pierde. ¿Acaso nosotros somos arminianos? A ver, hermano Fabián predicó el domingo de eso. Espero que él le haya puesto atención. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Siempre, yo he escuchado esa pelea, siempre desde que yo me convertí al Señor, siempre ha habido esa pelea, esa diferencia. Pero yo he llegado a esta conclusión. Dios es el único que sabe quién se va a salvar y quién no. Porque Él es Dios. Amén. ¿Nosotros sabemos quién se va a salvar, quién se va a perder? No. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este caso? Que prediquemos el Evangelio para que se añadan los que tienen que ser salvos. Punto. Esa es nuestra misión. Amén. La voluntad de Dios es que nosotros prediquemos el Evangelio para que se añadan los que tienen que ser salvos. Amén. Hay veces que nosotros, por ejemplo, que nosotros le pedimos a Dios, no sé, por una casita, un auto. También pedimos muchas veces por milagro, por sanidad. Y hay veces que nosotros muchas veces criticamos a esas iglesias donde declaran, donde decretan y cosas así. Y de repente nosotros, sin querer, por nuestro egoísmo o por nuestra humanidad, terminamos cayendo en lo mismo. Queremos declarar sanidad, queremos declarar un milagro, queremos decretar una bendición, pero al final, ¿qué pasa? Se termina declarando y decretando la voluntad de Dios. Lamentablemente, porque muchas veces la voluntad soberana de Dios llega a ser hasta dolorosa. Por eso, lamentablemente, y es muy doloroso esto, muy doloroso, porque cuando de repente uno quiere pedir sanidad o un milagro, siempre debemos pedir la voluntad de Dios, por sobre lo que queremos nosotros, porque al final Dios sabe por qué hace las cosas. Dios ha hecho tremendos milagros. Dios ha hecho tremendos milagros. Dios ha sanado. Dios ha quitado tumores, ha quitado cáncer. Amén. Pero a veces Dios no lo hace, porque Él sabe por qué. Él sabe por qué. Amén. Yo conozco una historia, no voy a dar ni un nombre. Pero hay una persona X. Tenía a su esposa, sus hijas. Él se enfermó de cáncer, falleció. Sus hermanos pedían sanidad para él, pero al final terminó falleciendo. Dios se lo llevó. Pero con el tiempo nos enteramos que él tenía intenciones de engañar a su esposa. ¿Entiendes lo que voy? Amén. Que a lo mejor si él hubiese quedado vivo, quizás ¿qué hubiese pasado? Quizás ¿qué hubiese pasado? Por eso, de repente hay que pedir con todo el dolor de nuestro corazón, pedir la voluntad de Dios, aunque cueste, mi hermano. Hay que hacerlo así porque servimos a Dios. Todo lo que hace Él es perfecto. Aunque muchas veces vamos a llorar, vamos a estar tristes, vamos a estar mal. Pero la voluntad de Dios siempre va a ser buena para nosotros. Siempre va a ser buena. Amén. Mire, Jesús, en los versículos que leímos al principio, Jesús hace esto y yo me imagino que hace esto. Lo apunta y dice primero, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos.
porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Amén. Queriendo decir, ustedes lo que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, son mi familia. Amén. Son parte de esta familia de Cristo. Amén. Aleluya. En Mateo 6:10, cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, hay una parte que dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Porque nuestra voluntad puede tener buenas intenciones, nuestra voluntad. Puede tener buenas intenciones. Pero siempre va a prevalecer por sobre nuestra voluntad, la voluntad soberana de Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Póngase de pie. Aleluya. Ya concluyendo con este mensaje, yo reflexionaba en esto. Que vivamos la voluntad de Dios. Y a la vez aceptémosla, como le decía hace un momento. Amén. Aunque muchas veces sea difícil, aunque sea complicado, aunque sea triste, aceptémosla. Él quiere lo mejor para nosotros, mi hermano, mi hermana. Dios quiere lo mejor para usted, para mí, porque sus designios son perfectos. Él conoce nuestro andar, como le decía al principio, Él conoce nuestro pensar, conoce nuestro caminar. Él conoce su corazón y mi corazón. Oremos al Señor. Padre, en nombre de Jesús, te quiero dar las gracias, Dios mío, porque tu palabra ha sido predicada, ha sido entregada, Dios mío, como tú lo mandaste, conforme a tu voluntad. Aleluya. Te doy gracias, Dios mío, por esta bonita asistencia, Dios mío. Te doy gracias porque usaste mi vida. Te doy gracias, Padre Santo, porque pese a todas las adversidades que vivamos,